Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Lo que sí quisiera yo hacer es dedicar esta presentación a dos personas. Una es Felipe Garrido y otra es Jesús Silva Herzog Márquez. Con una breve introducción, Julio Torri fue un gran conversador. Escribió muchas cartas a sus amigos, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos, Rafael Cabrera, Jesús T. Acevedo, Martín Luis Guzmán, Juan Ramón Jiménez, Javier Villaurrutia, José Juan Tablada, entre muchos otros. Estas fueron publicadas por César Saizet en el libro Julio Torri, Epistolarios, UNAM, 1995. Ahí Saizet recogió casi todo el epistolario sostenido por Julio Torri con Pedro Enrique Sureña de 1911 y 17 entre las páginas 205 y 294. Sin embargo, Zaitsev no pudo recoger ahí las 5 cartas que siguen y complementan ese epistolario. Estas cartas yo las obtuve en la investigación que hice para el epistolario Alfonso Reyes Pedro Enrique Sureña, y tengo un acervo de cartas de don Pedro Enrique Sureña a distintas personas, como José Vasconcelos, Antonio Caso, Antonio Castroleal, y poco a poco voy a ir compartiendo este tesoro que tengo de don Pedro, o a don Pedro, y en este caso fue lo de Julio Torri. A diferencia de él, he preferido no anotarlas demasiado por el momento, pues algunas de las notas pertinentes ya se encuentran en su edición. Las cartas de Torri están alojadas en el acervo del Archivo General de la Nación, en la sección dedicada a los papeles de Pedro Enrique Sureña, y agradezco al historiador Bernardo Vega y a la poeta Soledad Álvarez el acceso a dicho documento. Y sin más, le doy la palabra a Julio Torri. Carta de Julio Torri a Pedro Enrique Sureña, fechada en México el 9 de junio de 1916. Omito las notas porque si no, no acabamos. Pedro, Manuel Toussaint me ha enseñado una carta tuya. La nave publicará un compte rendu de Dionisios. Pablo Martínez del Río redactará la nota, ya que su opinión, o en segundo lugar la de Carlos González Peña, es la que más puede interesarte. Tu tragedia me ha gustado extraordinariamente. Te escribo mi carta trimestral. No te escribo con más frecuencia porque tienes la mala fortuna de provocar en mí las confidencias esplenéticas y a la larga esto puede aburrirte. Además, no siempre puede defendernos Goethe de la melancolía, y este es el peor enemigo de los estómagos, de la vida y de las cartas. Comienzan las noticias autobiográficas. Soy profesor desde marzo de la Escuela Normal de Señoritas. Me hallo extraordinariamente agradado. El mejor público para matices.
Desgraciadamente, hay excesiva pedantería femenina entre las profesoras. Una me dijo ayer que era sencilla como, comillas, un átomo de cuerpo simple, cierra comillas. Margarita Quijano, la hermana de Alejandro, nuestro director de academia, es insoportable, atacada de misticismo como muchísimas otras maestras desde que Antonio Caso dio en la filosofía de la intuición y en el cristianismo. Me persigue con sus confidencias llenas de ala de eternidad, segundo nacimiento, etcétera. Y todos los días recibo manuscritos, cartas, diarios, etcétera, abominablemente aderezados con rayos de luna, saudades, etcétera. Lo más cursi y estúpidamente cristiano que se puede tolerar. En la escuela normal vi naturalmente una conferencia sobre Cervantes, seca, y lo más estilo de código que pude. La repetí en una fiesta de Francisco Gamoneda y en una minúscula sociedad astronómica. I wonder. Uno de los solitarios de dos atractivos que tiene ahora mi vida es el té de Pablo Martínez del Río, los lunes. Excelentes pasteles, magníficas frases, mi primo, el canciller de Inglaterra, etcétera. Desgraciadamente, Pablo tiene un horrible compañero de infancia, un tal Sarabia, que es indianista, como verás en el primer número de La Nave y en los sucesivos, de seguro. Especialista en tarahumaras, pápagos, etcétera, e ignora a Lumholtz. Si se habla de Lewis Carroll o de Marcel Schwab, él desentierra a Campoamor, un tal Blanco Belmonte. Además, es imbécilmente católico, ya comprenderás cuánto sufre. Alfonso Cravioto me ha llamado a trabajar a su lado en la Dirección General de Bellas Artes. 8 horas diarias y un buen sueldo. Entreveo el pago de mis mortales deudas. La primera, la de Porrúa. Compañía del doctor Cabrera, una excelente persona con muy buenas intenciones de cultivarse. La vida de oficina con sus sedantes efectos, papel en abundancia, esclavos a mi servicio, posibilidad de leer y de recibir amigos, etcétera. Ya te envío el libro de Rafael Altamira, el de Pablo Macedo. Escríbeme largo de tu vida en la universidad. Tú, el novelista, como yo, el poeta lírico. Apenas si escribo, helas, me siento muy deficiente en técnica. Creo que debería someterme a un régimen de trabajo y de estudio. Desgraciadamente, aquí esto no es posible. Tú tienes que hacerlo todo, dar clases, nave, conferencias de Cervantes, familia sobre todo, familia. De Noticias Mexicanas, el doctor Enrique González Martínez tiene el pobre un estanquillo que se llama La muerte del cisne. A Luis Castillo Ledón se le murió la novia y está inconsolable. Carlos González Peña se ha puesto a aprender inglés y temo que también anglosajón. No pasará, por supuesto, de George Eliot. Ha regresado Pedro González Blanco, que trata muy mal a todos los intelectualistas mexicanos. Gamoneda pontifica y escribe. Efrén Rabolledo ha regresado de Japón y publicó ya no sé cuántos libros obscenos, mediocres y muy 1896. Voy a publicar una traducción de Intentions y proyecto otra de Renaissance de Walter Pater. Dentro de 2 años no le van a dejar a uno un solo autor. Es preciso emigrar. Acabo de recibir tu carta de abril que respecto de La Nave llega tarde. Mi dirección es Segunda de Roma 17. Mándame tus periódicos viejos, pues aquí es imposible obtenerlos. Saluda a Salomón de la Selva, cuya versión de Stephen Phillips nos ha gustado mucho. Julio Torre. Sigue. México, 21 de septiembre de 1916. Pedro, he hablado con los Porrúa acerca de tu libro y están puestos a publicarlo desde luego. Manda los originales. Inútil decirte que tu SAT y yo cuidaremos de las pruebas o indica las condiciones.
aceptaron desde luego la idea de publicarlo y están dispuestos a pagar por lo que tú dispongas. No se publicó. ¿Recibiste el segundo número de Cultura? Hemos sido estafados de la manera más indecorosa por Gamoneda. Disgusting Experience on Spanish Subjects. El tercer número fue dedicado a Gutiérrez Nájera. Obtuvimos unas líneas preliminares de una hija suya. Las mujeres mexicanas producen solo materia prima, lirismo del arte. ¿Recuerdas un corto ensayo de Gourmont sobre Madame la Comtesse de Noailles? Además, están sometidas a las peores influencias romanticismo incurable de Margarita Quijano, catolicismo de Caso, etc. Imposible hablar con ellas de libros. Lo que no las conmueve hasta las lágrimas son irremisiblemente malos. No hay transacciones posibles con ellas, ni lugar a reconocer sutileza, buen estilo, sense of glamour, sens de nuance. Mariano Silva ha publicado un libro, Arquilla de Perfil, título que sugiere L'Étui de Nacre, en un fondo de michoacanismo irreductible, vocabulario trivialísimo, ignorancia irremediable de cómo se escribe, amodorramiento fundamental. Hay algo de influencia de Anatole France, la más visible y por eso la más censurable, y algo también de influencia inglesa indirecta de esta última y a través de Pablo, Carlos, yo, etc. Estoy a punto de obtenerte la antología. Te he hecho 2 envíos de libros, uno con tu versión de Pater y el otro con el de Francisco García Calderón. Dime si te han llegado ya. Vamos Carlos y yo todos los lunes, Antonio Álvarez de la Cortina, que es excesivamente inteligente, y a man with too much sense of humor. Creo que ha cambiado demasiado con su reciente viaje a Inglaterra. Su humor es demasiado destructivo, corrosivo, y temo que a la larga te molestaría. Para mí, y tal vez para Alfonso, está enteramente en su punto. Gusta Antonio mucho de Quirós, Andersen, Lewis Carroll, desconoce, por fin desconoce algo. ¡Qué alivio! A Heine prefiere en France Le Dieu en soif. Pedro, dedícate en la universidad a jugar tenis. Procura no hacer otra cosa en el día y te envidiaré rabiosamente, porque yo, que vivo ahora más mal que nunca, sin lugar donde estudiar, trabajando en cosas sin importancia, encerrado 8 horas en una oficina, etcétera. Seriamente te doy este consejo. Se va a publicar por la Dirección de Bellas Artes todo cuanto vale la pena de mexicanos. Dime, a vuelta de correo, si te quieres encargar desde Minneapolis de la publicación de las obras de Juan Ruiz de Alarcón. Se pagará bien. Puedes imponer condiciones, pues tus tesis mexicanistas sobre la patria de Alarcón están de moda y oficialmente eres tú el llamado. Cuanto puedas obtener sin gran molestia ni dinero un ejemplar de Life of the Lope de Vega de Bennett, envíamelo, pues de pronto quiero escribir un ensayo. Bueno, pues aquí ven a Julio Torri y a Pedro Enrique Sureña y ven los manuscritos. Aquí está Julio Torri, que como ven en esa fisonomía de Julio, es una persona finísima, delicadísima. Aquí está el grupo en la comida en casa de Enrique González Martínez. Torri es el último a la derecha. Ahí está Javier Villaurrutia, cruzando pierna. Enrique González Martínez, Julio Torri, José Vasconcelos. A la derecha de Julio Torri, Carlos Pellicer. No se pongan de pie. Carlos Pellicer. Retrato de don Julio con su corbata de papillón. El grupo de los compañeros del Ateneo de la Juventud. José Vasconcelos, Julio Torri, Antonio Caso. El grupo de los ateneístas y amigos, Javier Icaza, el padre de Ana María Shiraudi Icaza, Jorge Encino, Mariano Silva Yaceves, Genaro Estrada y Francisco Ade Icaza. Julio Torri y Manuel Toussaint con el personal de la Escuela de Bellas Artes, el retrato de grupo. Esta postura de Julio con las manos metidas
en el saco es fantástica, siempre está metido así. Pedro Enrique Sureña, con su facha de mulato de príncipe del Caribe que le decían en Minnesota, los ojos muy abiertos. Pedro Enrique Sureña más joven, iluminado. Pedro Enrique Sureña en el 46, en el marco de las Norton Lectures. Pedro Enrique Sureña en La Plata. La familia Enríquez Carvajal y Salomé Ureña procrearon 4 hijos. Y bueno, como me he metido mucho en Pedro Enríquez Ureña, pues no resistí la tentación de compartirles un poco el árbol genealógico, que por cierto, Pedro y su familia se escribieron. Hay un epistolario familiar enormemente jugoso, interesante, entre los padres, los hermanos, que traza una vida del día a día de los dominicanos dentro de República Dominicana y fuera de ella. Y no, la típica foto de don Pedro en Norton. Y aquí están las cartas. Estas son las cartas de Torrey. Ustedes pueden ver cómo están muy bien escritas a máquina, son muy nítidas, casi no tienen correcciones. A diferencia de otras cartas que nos ha tocado descifrar, las cartas de Torrey son impecables. Y entonces aquí vemos su pequeña corrección. El T de Pablo los lunes. Entonces ahí la S como destaca un pequeño error, que son las cartas que les leí. Aquí vienen cartas que no les leí y siempre se ve, digamos, esta elegancia del trazo de la firma de don Julio, de Julio, para no hablar de la elegancia de su prosa. Esta es una que no les leí, del 20 de febrero de 1918, con su recado al pie. Y pues este es el fin de la presentación. Muchas gracias.